Yo ya tenía como 19 años cuando nos enteramos de que venía mi hermana en camino, mi hermanita menor. Mi mamá estaba embarazada, era algo un poco inesperado y cuando me enteré, para mí fue como una alegría. Encima yo estaba estudiando obstetricia, entonces era como el momento in situ de hacer de alguna manera, de vivir la práctica de lo que era un embarazo, que no iba a vivir yo en ese momento, pero sí mi mamá, que era bastante joven todavía, pero en una edad ya como de salida. Y creo que ese fue como uno de los días más felices de mi vida. Si bien era algo que podía ocurrir, no lo esperaba tan prontamente, digamos. Yo realmente estaba en un proceso de preparación para evaluar mi fertilidad. Estaba en eso, porque yo me empecé a cuestionar desde hace mucho rato como, bueno, ya tengo 37 años, mi cuerpo evidentemente va a empezar en un proceso como de cuenta regresiva de alguna manera respecto de las posibilidades de fertilidad. Yo soy matrona de profesión, entonces tenía muy presente eso, pero nunca había tomado la decisión como de iniciar un proceso de evaluación de mi fertilidad y ahora lo iba a empezar. Pues entonces había dejado de tomar anticonceptivo un par de meses antes, estaba preparándome para hacerme un conteo de óvulos, para incluso evaluar la posibilidad de congelar óvulos. Estaba convencida, tenía mucho miedo, pensaba que no podía ser mamá. Entonces me lo recibo en un momento en el cual yo creía realmente que como que se habían acabado las posibilidades, como que, y en cierta medida me sentí un poco culpable porque decía como he postergado tanto esto, a pesar de que lo quiero. Entonces estaba como en ese proceso de evaluación de que yo iba a empezar y de repente surge, digamos, esta noticia. Fue un día domingo, me acuerdo, fue un domingo 7, como lo conté por ahí, fue el domingo 7 de julio, me acuerdo perfecto. Tenía unos días de retraso de mi menstruación y dije, bueno, voy a hacerme un test de embarazo porque ya solo para evaluar, como que era algo que me había pasado en otras oportunidades por distintas otras razones, estrés, etcétera. Y bueno, me enteré, fue positivo y lo recibí como una sorpresa, pero fue muy emocionante para mí. Primero porque se me terminaron muchos de los miedos que tenía de que, chuta, no puedo ser mamá, no puedo embarazarme, que yo creo que es algo que muchas mujeres de mi edad viven, ¿no? Digo, cuando han postergado o han priorizado quizás en sus vidas otras cosas o le han dado más tiempo, digamos, al trabajo, a la carrera o a otro tipo de situaciones. Así que lo recibí con mucha emoción, con mucha tranquilidad, como que bueno, para mí fue una muy bonita noticia, fue algo muy emocionante. Claro, dentro de todo el estrés que venía, igual me preocupé, porque yo dije, chuta, tengo que viajar, tengo que más encima la cuenta pública el día miércoles, como ya, pero traté de manejarlo de la mejor manera posible. Además no le podía contar a nadie, entonces sentía como una explosión de que no puedo contarlo todavía, porque además era muy reciente, tenía que hacerme una ecografía para saber más o menos cuántas semanas tenía, y tuve que esperar además algunas semanas, varias semanas más para poder contarlo más abiertamente a mis amigos, a mi familia, etcétera. Así que lo compartí con mi pareja en ese momento, obviamente, con mi mamá y con las personas más cercanas, así que lo recibí con mucha alegría, con mucha emoción y bueno, y me generó mucha tranquilidad también respecto de un proceso interno que yo estaba viviendo. Yo, al menos siendo parlamentaria, siento que mi trabajo es 24/7, de lunes a domingo, como que no hay muchos límites de tiempo. Uno a veces se extralimita respecto, a pesar de que yo soy promotora de las 40 horas, la rebaja de la jornada laboral. Pero claro, a veces uno en la propia vida, en el autocontrol, no necesariamente pone esos límites. Entonces, no es fácil compatibilizar los tiempos, y al mismo tiempo también darse el espacio para poder pensar en estas cosas, particularmente en la maternidad. Quienes estamos en política sabemos que la política tiene de dulce y de agraz. Uno conoce gente muy linda, muy buena, pero también gente muy malintencionada, muy dañina, muy dura, ¿no? Y la maternidad es algo tan sensible, tan íntimo, tan propio, que a veces te encuentras con cosas tan difíciles como las que me tocó vivir hace muy poquito, donde un exministro de Salud decía, cuestionaba y establecía una sospecha sobre mi maternidad, sobre también la de la ministra exdiputada Vallejo, donde él establecía una sospecha que muchas mujeres la viven, ¿no? No es solo quienes estamos en política o quienes estamos más expuestos en la primera línea pública de un país, sino que las mujeres trabajadoras en general. Yo, cuando nos pasó esto, me preguntaba y decía, bueno,
¿cómo es posible que algo así nos ocurra a nosotras, que somos autoridades de nuestro país, personas públicas, qué pasa con el resto? ¿Cómo se sienten de desprotegidas otras mujeres que trabajan y ante las cuales siempre han recibido situaciones de sospecha de por qué una mujer se embaraza, cuál es la razón, si es que por una conveniencia o no, si lo hizo premeditadamente para generar algún tipo de otra reacción? Siempre hay una sospecha que se pone. Entonces, no es fácil, y sobre todo cuando estás súper expuesta. Yo me he encontrado con unos comentarios en redes sociales que realmente muy deshumanizados, que dejan mucho que desear. Claro, uno no los toma en cuenta, pero claro, no es fácil la exposición pública, diría yo, el estar en política también, el jugar un rol tan demandante como es un espacio de representación pública, con ejercer también, evidentemente, las labores de cuidado, la maternidad y todo lo que ello implica. Yo esperaría que nuestro país estuviera mucho más preparado para poder desarrollar la maternidad en todos los ámbitos y que los espacios políticos incluso fueran mucho más amables con ello. Eso lo tengo clarísimo, realmente. Para mí el día más triste de mi vida, sin lugar a dudas, fue el día en que falleció mi padre. Julio del 2016 fue un día muy, muy difícil. Si bien mi papá venía con una enfermedad, un cáncer que arrastraba hace varios años, tuvo cerca de 7 años con ese cáncer, nosotros como familia hicimos todo lo posible porque sobreviviera al cáncer. Trasplante de médula, medicamentos carísimos. Nos endeudamos como familia porque, bueno, el sistema público en Chile tiene grandes deficiencias para enfrentar procesos de salud que son complejos, como por ejemplo un cáncer, y también tiene limitaciones. Hay un momento en el cual te dicen como ya no podemos hacer nada, ¿no? O sea, como hasta aquí llegamos nosotros y de aquí en adelante en realidad lo que puedan buscar como alternativas corre por cuenta, digamos, de ustedes o de la familia, de la voluntad, y en eso de alguna u otra manera uno se desvive por tratar de encontrar camino. Por lo tanto, cuando te dicen que ya no hay otro camino y la persona que tú amas se muere, digamos, es muy difícil. Yo creo que ese fue el día más difícil. Siempre hay tiempo para ver una serie. Sí, a mí me cuesta quedarme dormida, entonces a veces en la noche, cuando estoy en mi casa, llego, qué sé yo, me pongo a ver series y me gustan las series. Una de las últimas que vi, bueno, fue House of Dragon, que yo soy fanática de Game of Thrones, entonces realmente la seguí, la vi toda, no sé qué, y ahora estábamos con House of Dragon que bueno, me gustó. No me gustó tanto el final de esta temporada, la verdad, me dejó como un sabor ahí como de inconcluso, pero vi esa serie, me gusta. También vi Bridgerton, no sé si la conocen, pero me gustó harto también, la estuve viendo, la encontré divertida, además fue como que me dejó la sensación de que era como una explicación de dónde había nacido la farándula, así como cómo se abordaba la farándula en otros momentos de la historia. Encuentro que es una serie que además muestra muchas contradicciones, el machismo, el rol de las mujeres en la sociedad, en cómo este fue evolucionando, en fin, o sea, es bien interesante. Hace muchos años atrás vi una película que se llama Olga, que era de una mujer que se enamoró, era como basada en hechos reales, de Carlos Prestes, que era un revolucionario brasileño, que se conocieron en estos tiempos de espía, de qué sé yo, Guerra Fría, no sé, había toda una situación así. Entonces es una historia que a mí me marcó mucho como respecto de lo que eran esos tiempos, lo que significaba, que también está vinculada como con la maternidad, con la parte humana de personas que se enfrentaron a un momento tan polarizado, tan duro, tan difícil, tan terrorífico también de la historia de la humanidad. Gato Negro y Gato Blanco también, me gustó mucho. Y Terciopelo Azul de David Lynch, también la recomiendo. A mí me gusta mucho leer. Últimamente sí, eso sí que he tenido menos tiempo de poder leer libros, me gusta leer novelas. Claro, uno lee tanto en esto, tengo que leer muchos documentos, muchos proyectos, muchas cosas. Pero claro, las novelitas a veces se dejan como para el verano o para un ratito a veces en la noche. A mí me gusta mucho Roberto Bolaño, es uno de mis escritores novelistas favoritos. Me encanta su forma de relato, me meto en los libros y me encanta Detective Salvaje. Yo creo que quizá es de mis novelas favoritas, y si me permites recomendar otro, que como más de la línea política,
Hay un libro de Julieta Kirgut que se llama Hacer política en Chile, que bueno, es un libro muy clásico del feminismo, además, que Julieta Kirgut era una profesora académica chilena, ¿no? Que es militante socialista también, feminista, que expresó en esos años, los años 60, 70. Y bueno, este libro de Ser política en Chile retrata eso como un poco la historia de las mujeres en nuestro país, la historia del movimiento feminista, pero al mismo tiempo también de cómo mujeres activas fueron abriendo camino y fueron dejando el legado que hoy día a muchas de nosotras nos permite estar donde estamos, que hayamos tenido una mujer presidenta de nuestro país, afortunadamente, a pesar de que haya sido una en toda la historia, pero bueno, ya tuvimos la primera, espero que haya muchas más, y cómo nos hemos ido abriendo caminos durante todos estos años para ejercer rol en política. A mí me encanta la música, entonces escucho música siempre, como la música es como muy una parte activa de mi vida, y soy súper variopinta me gustan muchos estilos musicales, desde lo más clásico, como rock latino, rock argentino. Me encanta el rock argentino, debo decir que soy una fanática de Charly García, por ejemplo. Me encanta Spinetta, como siempre lo escucho, pero hay momentos para Charly, hay momentos para Spinetta, como también hay hoy día una nueva línea de música que me gusta mucho y que como que le he puesto mucha atención y he ido como reivindicándola muy fuertemente, que es como por ejemplo la línea de la Fran Valenzuela. Me gusta mucho la Fran Valenzuela, me gusta mucho la Mon Laferte, también está ahí en mi playlist siempre. Y bueno, y otros clásicos también, o sea, yo soy fanática de la Violeta Parra, como puede parecer un poco cliché, pues ya la Violeta Parra, porque no, me encanta la Violeta Parra. Víctor también, por supuesto, me gusta el folclore, estuve en un grupo folclórico cuando chica, así que también me gusta harto el folclore, y mis últimas innovaciones, debo decirlo, son, por ejemplo, Karol G. A mí me gusta Karol G, me gusta el reggaetón, me encuentro divertido, como claro, igual a veces como algún estilo de reggaetón un poco sexista, pero en general encuentro que el reggaetón, cuando ando como desanimada, bajoneada, digo, quiero escuchar reggaetón. Y de hecho a veces con el equipo decimos cuando veníamos viajando, ya hagamos que cada uno ponga su canción favorita de reggaetón. Y yo siempre ponía a Karol G. Además me dicen que yo soy Karol C, como es Karol, sí, es Karol G. Guitarreo, me encanta guitarrearme, es parte como de mis pasatiempos. A veces estoy súper cansada en la noche, pero necesito como despejar la cabeza y mi guitarra siempre está ahí esperando y la tengo y es como que la quiero y la tengo descuidada a veces y no le he cambiado cuerda y no la he mandado a alinear, pero me encanta tocar guitarra, es algo que disfruto mucho. Lo hago desde muy chica, realmente lo empecé a hacer como a los 13 años empecé a tocar guitarra, aprendí sola con un Icarito. Yo juntaba los Icaritos esos que venían como en la tercera y me acuerdo que venía un cancionero, venían varias canciones, pero al mismo tiempo también venía como un curso de guitarra. Entonces, como las posturas de las notas, sí aprendí a tocar guitarra. Y me encanta tocar guitarra. Así que cada vez que puedo, tomo mi guitarra y guitarreo ahí lo que más me gusta. Hasta he publicado canciones guitarreando. Cuando encuentro que me salen más o menos bien, ya digo, ya voy a compartir un poco de mi pasatiempo. De hecho, a veces me ha pasado que cuando subo un video me empiezan a pedir así como canciones, canta esta, no sé qué, Karol, canta esta otra, no sé qué. Tengo varias pendientes y ahí voy a tocar. A mí me gusta pintar catrinas. Hago catrinas como con cerámica en frío. Las hago yo con las manos, tengo un set de herramientas que me compré, entonces voy haciendo, las he ido perfeccionando. Bueno, a mi mamá le encantan las catrinas. Entonces un día me dijo, ¿por qué no me haces una catrina? Porque yo había empezado a hacer figuritas en cerámica en frío. Y le hice una catrina, pues no me quedó muy bonita, pero de ahí en adelante empecé a hacer y bueno, de a poquito las he ido perfeccionando, entonces las hago y luego las pinto. O si no, compro cabecitas como de calaveras de yeso y también las pinto con los colores de las catrinas mexicanas. Instagram, sin duda. Realmente es la que me gusta más porque encuentro que es la más amable. No sé, siento que uno como que tú publicas algo en Instagram y siempre hay gente mala onda en todas las redes sociales. Hay bots
siempre en todos lados, cuentas falsas que a veces se pasan de línea, que son súper agresivas y todo, pero Instagram me gusta mucho, encuentro que es una red entretenida, donde además uno siempre te están dando datos, como, bueno, el algoritmo además es súper activo, como que ve que uno tiene un interés, a mí ahora me aparecen puras cosas de guagua, y de recién nacido, y de embarazada, y de consejos, y de cosas así, pero bueno, como es una red social que me gusta muchísimo. Mira, la verdad es que yo como filosofía de vida trato de no arrepentirme de las cosas que hago, pero sí, por supuesto, que las tomo como aprendizaje. Ay, no digo con eso que no he cometido errores, obvio, uno siempre comete errores en la vida y las redes sociales son parte de la vida. Hay cosas que uno ha hecho de las cuales dice, pucha, quizás esto no lo debía haber hecho, o podría haber hecho de otra forma, o qué sé yo, o haber dicho tal o cual cosa de una manera distinta. Pero para mí los errores siempre son aprendizaje y suman. No, yo no creo que ninguna vida, ninguna acción, ninguna persona es intachable en su comportamiento respecto de otros momentos. Me refiero a que siempre uno está sujeto o sujeta, digamos, a cometer errores y creo que en eso es importante aprender de los errores. Entonces, más que arrepentirme, creo que he aprendido de algunas publicaciones que quizás en otros momentos no hubiese hecho o que las hubiese hecho de manera distinta. Sobre todo en Twitter, que encuentro que es la red social más violenta. Hoy día ser presidenta de la Cámara, bueno, es la responsabilidad más grande quizás que me ha tocado asumir porque es representar un poder del Estado. No solo porque bueno, es primera vez que alguien de mi militancia lo ejerce, sino que también porque solo hemos sido 5 mujeres a lo largo de la historia quienes hemos asumido este rol en 200 años de república, por decirlo de alguna manera. Y esto evidentemente es una responsabilidad que por lo menos a mí me llena de orgullo, de emoción, pero también siento el peso sobre mis hombros de lo que eso significa, porque es representar una institución. O sea, yo me tomo mi rol como presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados como un rol muy institucional, muy desde lo que significa representar una diversidad política. Cuando yo asumí que yo no iba a representar solo a ese sector, sino que iba a representar una institución. Y por tanto, y así es como lo he tomado durante todo este periodo, dándole garantías a todos los sectores políticos, independiente de la militancia, independiente de que incluso sean personas que tengan diferencias profundas conmigo, personas que me han intentado poner censura en 2 oportunidades, que están permanentemente buscando razones para destituirme o cosas por el estilo. La reforma de pensiones. Yo creo que es la ley, sin lugar a dudas, más urgente que tiene nuestro país. Yo sufro mucho cuando veo a las y los adultos mayores de nuestro país viviendo tanta miseria. Yo creo que no es justo que después de haber trabajado toda una vida, que después de haber vivido tantos años trabajando, entregando todo por este país, por sus familias, hoy día haya adultos y adultas mayores que no les alcanza ni siquiera para poder pagar un arriendo, que no les alcanza ni siquiera para poder comer dignamente, que tienen que recurrir al apoyo, a la ayuda, digamos, de familiares o incluso sencillamente vivir en situaciones de extrema pobreza. Bueno, en el Partido Comunista hay distintas generaciones que conviven. Yo no lo llamaría brecha generacional, lo llamaría, creo que en todos los partidos políticos, incluido el Partido Comunista, hay distintas generaciones, distintas etapas. Este es un partido muy antiguo, además, tiene 112 años en este momento, probablemente uno de los partidos junto con el Partido Radical más antiguo de nuestro país. Por lo tanto, claro, hay generaciones que vivieron todavía, personas que están militando en el partido, que están en lo cotidiano, que vivieron otros momentos de la historia, que vivieron todo el proceso de la Unidad Popular, que vivieron incluso algunos que alcanzaron a vivir tiempos anteriores a la Unidad Popular, entonces algunos que vivieron la dictadura y otras nuevas generaciones que convivimos también en esa militancia, que no vivimos esas etapas, que hemos vivido un proceso nuevo, un nuevo momento de la historia de nuestro país y evidentemente en eso a veces se generan diferencias de mirada, de opinión, pero que creo que también es a partir de las experiencias que cada uno ha podido vivir. Yo siempre creo
creo en la dialéctica, entonces, o en la simbiosis, como se diría en biología. Creo que cuando hay distintas experiencias, más bien dentro de un colectivo, estas experiencias se pueden conjugar de tal manera que busquen cada una lo mejor de lo que cada uno puede aportar para construir una mejor síntesis. Por eso es que creo que no es una contradicción, por eso no lo pongo como una brecha que nos separe, sino que al contrario, yo esperaría más bien que la diversidad y las distintas generaciones contribuyan a una mejor síntesis o resolución de las miradas que se comparten al interior de una organización política, de este partido u otro partido, digamos, como en general dentro de las organizaciones políticas. Me han presentado desde que asumí 2 mociones de censura, ambas por razones ajenas a mis acciones. O sea, la primera fue por la acción de un vicepresidente que tuvo un cuestionamiento, y la segunda fue por la opinión del presidente de un partido, que es donde yo milito. Entonces, no eran cuestiones que había hecho yo, sin embargo, las censuras se presentaron a la mesa que me toca encabezar. Y en eso quiero destacar, por ejemplo, a la diputada Natalia Romero, que ella era de la bancada de la UDI y votó en contra. Fue la única diputada de la UDI que votó en contra, y creo que eso para mí por lo menos fue valioso. Otra diputada que también quiero destacar es la jefa de bancada de Renovación Nacional, Jimena Sandón. Yo tengo muchas diferencias con ambas, también con Natalia tenemos muchas diferencias, pero ella consideró que no era justo lo que se estaba imputando y lo votó en contra. Jimena Sandón, como jefa de bancada de Renovación Nacional, también lo hizo y también votó en contra. O sea, ni siquiera se abstuvieron, porque también la abstención se sumaba a las contras, pero votaron en contra. Y alguien que me sorprendió muchísimo, porque además no solo votó en contra, sino que argumentó en contra, que fue la actual diputada Cordero, la conocida doctora Cordero, ¿no? Ella habló desde lo humano incluso. Ella planteó de que le parecía que aquí se estaba llevando adelante una acción inhumana, porque además yo tuve que interrumpir, estaba en una licencia médica, estaba enferma y se presenta esta censura justo en el medio de mi licencia médica, por tanto tuve que venir a votar, romper la licencia médica, o sea, pasaron bastantes cosas bien feas en ese sentido, y ella lo dijo y a mí me pareció que fue lo encontré muy inusual en la política. Hay una tendencia a la deshumanización del quehacer de la política. Hay personas que se olvidan de que detrás de una idea o de una militancia o de un representante político también hay una persona, ¿no? Que tiene una historia, que tiene una familia, que tiene sentimientos, que tiene... Y bueno, ellas yo creo que de alguna u otra manera eso también lo vieron y lo hicieron valer. Qué difícil ponerle una nota al gobierno, porque el gobierno la ha tenido tan difícil también. O sea, no tenemos mayoría parlamentaria, un gobierno que no tiene en este momento por sí mismo todas las herramientas para poder hacer lo que quisiera. O sea, un gobierno que ha intentado con mucha voluntad generar cambios importantes, ya ha logrado avanzar en cuestiones tan trascendentales como las 40 horas, la eliminación del copago en salud, que ha logrado llevar adelante cuestiones como el royalty minero, que yo creo que son avances significativos en nuestro país, pero donde también al mismo tiempo ha costado poder avanzar en otras cuestiones que son relevantes y urgentes, como yo lo mencionaba, la reforma de pensiones, que ha costado mucho, también la misma reforma tributaria que se rechazó, fracasó en su primer intento. Entonces, sin duda yo apruebo totalmente lo que el gobierno ha llevado adelante y todas las acciones que el presidente Gabriel Boric particularmente lleva adelante con mucha voluntad, pero también uno no puede ser autocomplaciente, y en eso creo que también es importante hacerse cargo de que quizás hay cosas que se podrían haber hecho de otra manera o cosas que se pueden hacer mejor para poder satisfacer y responder mucho más rápido o de mejor manera, o en algunas cuestiones que para la ciudadanía son urgentes y necesarias. A ver, yo creo que la oposición, si queremos verlo en términos de resultado, ha sido una buena oposición, porque hay un montón de cosas que han frenado. O sea, de hecho, precisamente
una de las razones por las que no tenemos reforma tributaria para aumentar precisamente las pensiones, mejorar las condiciones de vida. O sea, la reforma tributaria iba a financiar la sala cuna universal, iba a financiar el aumento de los jardines infantiles, iban a financiar el aumento de las pensiones y una serie de otros derechos sociales que los chilenos y chilenas esperan y que necesitamos con urgencia. Y se rechazó. Y se rechazó producto de el rol que ejerció la oposición. Entonces, en ese sentido, han jugado un papel, por decirlo de alguna u otra manera, efectivo en su trabajo. Pero siento que a veces, sin meterlos a todos en el mismo saco, porque también en esto siempre hay diferencia y hay personas que quieren contribuir y que quieren apoyar y que quieren avanzar, pero tengo la impresión de que a veces algunos se quedan más en el quehacer de la política mezquina respecto de los intereses particulares, partidarios, y no viendo y anteponiendo las necesidades del país. Yo creo que en eso hay un sector de la oposición que tiene disposición a dialogar, a conversar, a llegar a acuerdos, pero que no está siendo mayoritario dentro del bloque general de quienes representan ese sector. No me atrevo a dar un nombre propiamente tal, porque eso sería anticipar un debate que creo que le corresponde dar a los partidos políticos, que le corresponde dar a quienes hoy día representan, bueno, al sector del que yo soy parte en cuanto a militancia, ¿no? Y al pueblo de Chile. Finalmente son los chilenos y chilenas quienes vamos a elegir por la vía democrática a quien nos represente. Pero a mí me encantaría que fuera una mujer. Creo que Chile merece tener más mujeres en cargos de representación política, porque eso también va a ir abriendo nuevos espacios. Y hoy día vemos cómo los principales liderazgos de distintos sectores políticos empiezan a ser cada vez más mujeres visibles. De nuestro sector aparece muy fuertemente la expresidenta Michelle Bachelet, algunos hablan también de la ministra Carolina Toá, también hablan de la ministra Vallejo, que aparece en las encuestas naturalmente, ¿no? Por el otro lado también está la exministra o alcaldesa Evelyn Matei. Bueno, yo creo que es bien interesante cómo se ha ido configurando el escenario. Espero que sea una mujer. Me encantaría que en Chile volviéramos a tener una mujer presidenta. No me voy a casar con ningún nombre en particular, pero sí creo que al menos las características y dentro de las opciones que hay en el sector del que yo hago parte, creo que tenemos muy buenas opciones de posibles candidaturas presidenciales que pudieran el día de mañana encabezar un proyecto político y seguir transformando nuestro país en la senda de mejorarle la vida a los chilenos y chilenas, que tiene que ser nuestro propósito primero y final. Así que yo me quedaría con eso. Yo creo que para cualquier persona que ha hecho política, que ha estado representando, teniendo distintos roles en la representación política del país, encabezar nuestro país es un honor. O sea, yo creo, para mí, si en algún momento de mi vida esto se presentara como una alternativa, como una posibilidad, yo me sentiría tremendamente honrada de cargar con esa responsabilidad o de llevar esa responsabilidad sobre mis hombros, pero no es algo que esté dentro de mis planes ni que esté pensando, ni mucho menos. Hoy día tengo un desafío muy concreto, que es ejercer de buena manera y salir lo mejor posible de la tarea que me han encomendado mis colegas, ¿cierto? Quienes me han elegido para ser presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados. Soy la quinta mujer en ejercer este cargo, ya lo decía anteriormente, para mí eso es un gran desafío, así que espero que este aprendizaje sirva para otros desafíos que podamos tener más adelante, pero no es algo que esté dentro de mis aspiraciones actuales, ni que esté planificando, ni que lo crea en el corto plazo, pero sin embargo, por supuesto, si tú me preguntas si a mí me honraría aquello, por supuesto que sí. Yo creo que cualquier persona que ha tenido cargos de representación política en Chile le honraría jugar un papel en la más alta magistratura o en el más alto rol democrático que los chilenos y chilenas eligen, como es la presidencia de la República.